más años, mucho menos. Dos jóvenes que fueron a atracar una banca. Recuerdo que uno de los jóvenes lo detuvieron. Agarró la multitud. Lo subieron a una segunda planta y yo vi cómo desde la segunda planta hubo un señor que tiró al joven hacia el primer piso y desde allá le disparó. Era fácil, el señor le tira y lo mata. Al señor no le pasó nada. Porque nosotros, como fanáticos, comenzamos a aplaudir. Después de eso, se han ido produciendo eventos en que usted ve que la multitud o cualquiera agarra a alguien que delinque y se toma la potestad de lincharlo. Yo he visto espectáculos, y no solamente yo, todos hemos visto espectáculos de actitudes tan o mucho más sádicas que los propios delincuentes que son linchados. Pero nosotros nos acostumbramos a aplaudir eso. ¿En virtud de qué? En virtud de que la justicia en nuestro país es deficiente. Claro, yo siempre he dicho que para usted decir que la justicia es deficiente, tiene que buscar las estadísticas de las cantidades de personas que somete el Ministerio Público y las cantidades de sentencias condenatorias que se dan en el país y cómo las cárceles del país están repletas. Entonces, el argumento de que he tomado una decisión porque no hay justicia es un argumento que yo entiendo que es un tanto flojo. Usted podría buscar las causas de la delincuencia en factores de índole sociales, educativos, en que quizá no se destinen los presupuestos necesarios para combatir ese flagelo, pero de que el Ministerio Público, de que la policía, de que la justicia día tras día trata de hacer su trabajo, eso es así, y ahí están las estadísticas. Por eso ese argumento de que actúe así, porque la justicia es deficiente, no puede tener asidero en un sistema democrático de derecho. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos retornar a la época de la caverna, en que la gente se tomaba la justicia en sus manos. Eso es inaceptable y eso aquí debe terminarse. ¿Y por qué debe terminarse? Fíjense por qué. Porque corremos el chance de perder vidas valiosas. Vidas valiosas como la de esa señora, que aún muriendo dio una demostración inconmensurable de lo que es el instinto maternal. Antes de morir, orilla el vehículo, se estaciona, como diciéndole a los dos niños que venían detrás: ya puedo irme en paz porque los dejo sanos y salvos. Fíjense a lo que atinó esa señora, víctima de una interpretación errónea de lo que es hacer justicia. Eso ha pasado con esa señora. El imputado que el juez no deja de reconocer, tal vez las buenas intenciones que pudiera tener, no estaba ni capacitado ni autorizado para tomar ese tipo de acción.
sobre todo cuando yo examino el video, cuando la víctima del supuesto asalto, la jovencita, fue mucho más inteligente que el imputado. ¿Qué hizo ella? Cuando ve que se aproximan, tira la cartera y se va. ¿Y cuál era el peligro que corría esa joven ya? Nada. El único peligro era esa cartera ya en manos de los asaltantes, que esa cartera pudo haber estado llena de insignificancia. Entonces, yo digo que la muerte de la señora Yapor, que Dios tiene que tenerla en la gloria, porque es una señora que dejó una estela de tanto bien, una señora de iglesia, que pienso, la familia lo que hace, le extiende un ramo de olivo, le da un abrazo al imputado y se compadece con el imputado y ni siquiera se querella. Entonces esa señora ha sido una víctima, primero, de los aplausos nuestros, de esas acciones de linchamientos, que las autoridades tienen que ponerle fin a eso. El que lincha tiene que pagar como cualquier delincuente, porque es tan o más delincuente que el que cometió el acto ilícito. Porque ustedes se fijan, los linchamientos son como una especie de poesía que constituyen un arte de clase. Tú ves simplemente a quienes linchan aunque se roban el celular, aunque se roban la cartera, pero a los grandes delincuentes, a eso nadie les toca. A eso nadie les toca. Entonces la señora Yapor ha sido víctima de 3 conductas reprochables. Una conducta reprochable por parte de esos asaltantes, un acto delincuencial, pero un acto tan delincuencial o más delincuencial que el propio imputado. Porque fíjense, el hecho de usted tener un arma de fuego de esa calidad como lo establece el Ministerio Público, es un acto que yo realmente, si me pusieran en una balanza de cuál de los dos es más ilícito, yo diría, bueno, no tengo ganadores. No tengo ganadores. Usted tener un arma ilegal, que ha sido el dolor de cabeza de este país en los últimos años, que hubo que modificar la ley para endurecer ese tipo de conducta. Pero además de eso, de poseer esa arma ilegal, usted tiene un arma ilegal con esa capacidad, porque tal y como dice el Ministerio Público, posiblemente si usted hubiera tenido un arma sencilla, a la distancia que llegó el tiro, tal vez hubiera impactado de otra forma a la víctima y quizás no muere. Pero el arma suya era tan poderosa y tan escasa en términos de uso. Entonces la tiene usted, la tiene con 1 año y 8 meses en la Fuerza Aérea, pero también, además de eso, usted mismo dice que no tiene la pericia. Y usted sacar un arma y con un disparo de advertencia, como usted dijo, pero usted tiene que prever lo que va a pasar. Disparar de forma horizontal, usted tenía que pensar, sobre todo con un arma de ese calibre, lo que podía pasar. Entonces, fíjense cómo usted, independientemente de su acción, de ese homicidio que el Ministerio Público ha tildado de involuntario, usted tiene otra infracción grave, que es ese porte de arma de fuego. Yo podría hacer como todo un cirujano, separar el vientre, 2 partes del cuerpo, y decir, voy a separar el homicidio voluntario y voy a separar el porte y tenencia de arma ilegal. Entonces, voy a ser condescendiente por este homicidio involuntario, porque sé que el Señor, ese no era el resultado que quería.
pero puedo yo ser condescendiente cuando una persona tiene un arma ilegal. Un arma ilegal. Porque si usted no hubiera tenido esa arma ilegal, posiblemente, por seguro que eso no pasa. Pero, ¿por qué le digo si no hubiera tenido esa arma ilegal? Porque tampoco usted puede asegurar que a usted le iban a autorizar a usar un arma, porque usted no ha pasado un examen psicológico para que las autoridades pudieran determinar si usted estaba en condiciones de usar un arma. Y francamente, usted demostró que usted no estaba en condiciones de usar un arma. Usted no puede usar arma de fuego porque no tiene las condiciones emocionales necesarias. Fíjense, si eso pasa con un policía entrenado, de seguro que ese policía pudiera apuntar, pero no dispara. Porque el policía está entrenado para actuar en ese tipo de cosas. Pero usted, que ni siquiera centro ha pasado, usted no estaba en capacidad de eso. Y lógicamente que el juez valora la parte bien intencionada suya con relación a darle protección a una supuesta víctima de un asalto que de por sí ya no estaba en peligro. Fíjese que ella sí mostró inteligencia. Ella sí mostró inteligencia. Ella inmediatamente tiró su cartera y se fue. La vida de ella para nada corría peligro. Sin embargo, usted tronchó la torpeza suya primero, o mejor dicho, la torpeza suya, segundo, y primero, la infracción que usted comete con el porte y tenencia de un arma ilegal. Entonces, es lo que genera ese resultado. Es lo que genera ese resultado. Y usted se preguntará, ¿y puede la justicia permanecer de brazo cruzado frente a un comportamiento como ese para que los demás sigan creyendo que tienen la potestad para repetir ese tipo de conducta y no le va a pasar nada? Evidentemente que el juez entiende que contra usted hay mérito suficiente para acoger lo que el Ministerio Público plantea. El Ministerio Público ha solicitado para usted prisión preventiva, y es en esa virtud, fundamentado ya en las explicaciones y motivaciones que le he dado, que el juez está acogiendo el pedimento del Ministerio Público, le está enviando a usted por 3 meses a la cárcel del Polvorín, y el 20 de junio de este año el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional le va a conocer a usted una revisión de esta medida de coerción. Que tengan ustedes una feliz noche.